Benito Mussolini, el ícono del fascismo. Durante cerca de un cuarto de siglo, las decisiones de Benito Mussolini tuvieron una notable repercusión en la historia de Italia y más tarde en la del conjunto de Europa, en la que esa huella se dejaría sentir cada vez con mayor fuerza, igual que en el resto del mundo, como consecuencia de la conquista imperialista derivada de su condición de aliado de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. En Italia estuvo a la cabeza de una dictadura que se mantuvo vigente durante más de 2 décadas, antes de que el destino de la contienda experimentara un vuelco devastador para el país. Mussolini contó con el respaldo de millones de italianos, y de hecho muchos de ellos le idolatraban. En otros países de la Europa de entreguerras, fueron muchos los conservadores que dieron en auparle icónicamente a un pedestal, y no solo los de orientación fascista. Mussolini amaba la guerra. Entre los años 20 y 30 del siglo pasado, y bajo su dirección, Italia se vio sumida en una larga serie de conflictos bélicos de diferentes tipos, en Corfú, en Libia, en Etiopía y en España. Sin embargo, después del año 40, cuando la contienda general que se dirimía en Europa, y más tarde en el mundo entero, llegó a Italia, lo que trajo fue miseria, sufrimiento y devastación, tanto en la península itálica como en los territorios sujetos a la dominación italiana. Al final, todo ese dolor se saldó en el año 1943, con la destitución del propio Mussolini, una breve pero terriblemente sangrienta restauración en el poder bajo la égida alemana y su violenta muerte a manos de los partisanos en abril de 1945. El líder que poco antes entusiasmaba a millones de almas enfervorecidas dejaba tras de sí un país en ruinas. Un hombre y un solo hombre. Llevaba entre los hombros la responsabilidad del destino de Italia, declaraba Winston Churchill, que durante cierto tiempo sintió admiración por Mussolini. En una alocución radiofónica dirigida al pueblo italiano el 23 de diciembre de 1940. Esto era una grosera y excesiva simplificación concebida para abrir una zanja entre Mussolini y el pueblo italiano. Sin embargo, la interrogante sigue en el aire. ¿Fue indispensable el papel personal de Mussolini en la senda que llevó a Italia de una situación marcada por el ascenso del fascismo a la calamidad de los años de guerra? Si la respuesta fuera afirmativa, surgirían inmediatamente otras preguntas. ¿Cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que Mussolini se hiciera con el poder en Italia? ¿Qué le facilitó después el ejercicio de ese poder? ¿Qué determinó que sus decisiones tuvieran tan fatal desenlace? ¿Qué hizo el propio Mussolini para lograr ese acceso al poder? ¿Y en qué medida cabe decir que fue él quien determinó las directrices políticas del país una vez aupado a esa posición hegemónica? ¿Fue Mussolini un hombre realmente poderoso en los catastróficos años de la guerra? ¿Actuó sometido a la creciente presión alemana, zarandeado por fuerzas que escapaban a su control? ¿O este planteamiento se limita a pasar simplemente por alto, excusándola, la personal y brutal dirección que imprimió a la política italiana hasta su mismísimo finale furioso? Mussolini, que adoptaba poses propias del macho por antonomasia, presentándose como la encarnación de la omnipotencia viril, constituye un intrigante caso práctico de lo mucho o lo poco que alcanza a controlar el individuo su propio destino, y lo que es más importante, el de su país. La personalidad y la visibilidad política. Mussolini era bajito, medía solo 1,67 m, rechoncho y calvo. Hacía estrafalarios gestos histriónicos, exageraba su masculinidad, se pavoneaba con una arrogancia impostada, ofrecía al mundo una expresión pendenciera, creía echar chispas por los ojos, hacía sobresalir agresiva y deliberadamente la mandíbula.
se plantaba de pie con las piernas muy abiertas, en actitud desafiante, sacando pecho. Podría decirse que era el sueño de cualquier caricaturista. Naturalmente, su imagen de dictador anima a dar por supuesto que bajo toda esa ampulosa fanfarronería apenas se escondía otra cosa que una figura absurda y bufonesca, un petulante vano y jactancioso, sin ideas ni objetivos, o, en el mejor de los casos, un actor de talento y un mero propagandista. Sin embargo, eso sería subestimar gravemente lo malvado y cruel que podía llegar a ser, la bajeza de su carácter, la ferocidad de su política y el violento asalto al género humano que orquestó como líder de Italia. Su personalidad despótica se hizo patente a su más tierna edad. Era extremadamente terco e intolerante a cualquier parecer contrario al suyo. Mantenía una actitud autoritaria, tenía muy malas pulgas, se revelaba vengativo y defendía la violencia como método político. También era indudablemente inteligente y poseía una mente rápida, dotada además de una excelente memoria. Era serio en extremo y tenía muy poco sentido del humor. Admitió siempre contar con muy pocos amigos de verdad. A los ojos de unos tiempos tan posteriores a los suyos, son pocos los rasgos de su carácter que podemos juzgar de cariz atractivo. Sin embargo, marginado por décadas de gobiernos ineficaces, corruptos y sectarios, aparentemente abocados a quedar una y otra vez en manos de una misma oligarquía gris formada por próceres liberales, muchos de sus contemporáneos veían en Mussolini a un político rebosante de vitalidad y energía. Presentaba una imagen de dinamismo inagotable, con una gran capacidad para la acción inflexible y resuelta, guiada por una indómita fuerza de voluntad y un irresistible espíritu de transformación revolucionaria. Su aspecto, sus ropas, sus modales, las poses que adoptaba, su retórica política, todo parecía ofrecer algo radicalmente nuevo y espectacularmente distinto de la cansina y deprimente política de la élite burguesa, como una decidida promesa de materializar la necesaria y decisiva ruptura con el pasado. Mussolini daba la impresión de representar la era moderna, la edad de las masas, para una clientela política comprometida con la idea de una revolución violenta. Su carácter podía resaltar sumamente atrayente, máxime después de que sus rasgos de personalidad, andando el tiempo, quedaran indisolublemente asociados a la heroica imagen del hombre abocado a un destino histórico, cosa que el propio Mussolini creía ser. Su muy estudiada conducta masculina, viril y marcial encajaba a la perfección con el ideal ampliamente aceptado de un liderazgo fuerte. Desde luego, nunca le faltaron admiradoras. Parece que también fue una persona prácticamente adicta al sexo. Sus incontables relaciones, fundamentalmente efímeras, comenzaron en su primera juventud y se prolongaron hasta su último, y en este caso sólido, vínculo con la mujer que habría de compartir su suerte en 1945, Clara Petacci. Su esposa, Raquel Guidi, que se había casado con él en 1915 y le había dado 5 hijos, soportó todos los elementos de su carácter y comportamiento que no acertó a cambiar. Mussolini era de extracción humilde. Nació en 1883 en la aldea de Dobia, muy cerca del municipio de Predappio, al que pertenecía en la región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia, y era el mayor de 3 hermanos. No resultaba fácil acceder a esta pequeña y atrasada localidad desde Bolonia y Rávena, las ciudades más próximas. A pesar de ser pobres, sus padres tenían cierto ascendiente en la comunidad. Su padre, Alessandro, herrero y modesto agricultor, fue uno de los primeros entusiastas del socialismo, entreverado de anarquismo, crítico con la Iglesia, los terratenientes y las altas esferas políticas. Alessandro prestó durante un tiempo servicios como concejal de Predappio.
Contagió a su hijo tanto sus tendencias socialistas como su temperamento colérico. La madre de Benito, Rosa, era más amable. Ejercía como maestra en la escuela local y, a diferencia de su marido, era una católica devota. Benito era un muchacho brillante, muy aficionado a leer y con cierto talento para la música. Sin embargo, su participación en 2 apuñalamientos de escasa relevancia en sus años de colegial muestra ya la existencia de una vena violenta. En 1902 comenzó a hacer carrera como periodista. Escribía en un semanario socialista, en el que exhibió enseguida buenas aptitudes para la provocación y la agitación, lo que en años posteriores le llevaría a enfrentarse a la policía, a ser detenido y a pasar breves periodos de tiempo en la cárcel. Su feroz estilo periodístico y sus despiadados ataques a la cúpula jerárquica de la política le dieron a conocer en los círculos socialistas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Benito respaldaba a la facción revolucionaria del Partido Socialista y se oponía vehementemente a la guerra colonial que Italia estaba librando en Libia en 1911, lo que no deja de resaltar sorprendente en vista de los acontecimientos que acabaría protagonizando. Un año después, cumplido ya los 21, fue nombrado director del gran periódico socialista Avanti, con sede en Milán. Al estallar la guerra de 1914, Mussolini era todavía un fervoroso socialista, pero no iba a tardar en cambiar. De hecho, su socialismo era de naturaleza ecléctica. Había leído atentamente a Marx, pero estaba dispuesto a adoptar, si le convenían, otras ideas, incluidas las de la teoría de Vilfredo Pareto sobre el elitismo, la de la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche y la de la lucha contra la decadencia de George Sorel. En sí mismos, los pensamientos filosóficos carecían de importancia a sus ojos, salvo que sirvieran para movilizar a sus acólitos o actuaran como vectores de poder. Pero tampoco se trataba de una lucha de poder por el poder. Italia, que apenas se había consolidado como país medio siglo antes y cuya monarquía nacional solo ocupaba el trono desde el año 1861, era un territorio enormemente polarizado desde el punto de vista político y social. Su clase dominante era una oligarquía mojigata y corrupta. A juicio de los socialistas, el poder era necesario para demoler la sociedad burguesa e imponer por la fuerza la revolución social. El estallido de la guerra cogió a Mussolini defendiendo la neutralidad de Italia. Sin embargo, los proletarios de toda Europa se estaban uniendo a sus respectivos ejércitos nacionales. Los partidos socialistas respaldaban la política de guerra. Mussolini era consciente de que el internacionalismo marxista había fracasado. El socialismo se revelaba incapaz de derribar el viejo orden. En cambio, en el conjunto del continente europeo, el fervor nacionalista crecía a impulsos de su enorme atractivo emocional. La propia guerra, se dijo Mussolini, actuaría como catalizador del cambio revolucionario. El mismo Marx había expuesto ese argumento. Distintas voces de prestigio, algunas de ellas en la izquierda, sostenían que Italia tenía que sumarse a los países beligerantes si quería romper con el pasado y construir un futuro mejor. Las crecientes dudas de Mussolini sobre el socialismo y la neutralidad de Italia serían finalmente los ingredientes llamados a fusionarse y alumbrar su espectacular conversión a la causa de la intervención. Por esta época, la opinión que Mussolini alimentaba en su fuero interno chocaba ya de frente con su posición pública. En octubre de 1914 explicaba sorpresivamente a sus lectores de Avanti que sus anteriores puntos de vista eran erróneos. Fue una decisión que tomó en solitario y en franca oposición a los líderes del partido, aunque en modo alguno en contra del parecer de todos los miembros de la formación socialista. Tuvo que dimitir como director del periódico y poco después era expulsado del Partido Socialista Italiano.
no tardó en convertirse en uno de los más destacados defensores de la intervención de Italia en la contienda, que finalmente se produjo al entrar el país en guerra, en el bando de la Entente, integrada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, el 23 de mayo de 1915. Menos de 15 días después, Mussolini lograba sacar a la calle un nuevo periódico para apoyar la causa, Il Popolo d'Italia, que en un principio continuó expresándose en términos izquierdistas, aunque su respaldo financiero salía de las arcas de los industriales, que tenían mucho que ganar con la participación de Italia en el choque. En 1922 era ya el rotativo oficial del Partido Fascista de Italia. En diciembre de 1914, su cargo de director de Il Popolo d'Italia comenzó a darle la publicidad que precisaba para transformarse en el portavoz más destacado de un conjunto de pequeños grupos políticos, algunos de cuyos miembros eran antiguos socialistas favorables a la intervención. Dichos grupos se reunieron bajo el nombre de Fases de Acción Revolucionaria, aunque en esa época su influencia era prácticamente nula. La palabra Fases, del italiano Fazzi, es un término que poco más o menos venía a ser sinónimo de agrupación, ya que en su origen designaba la insignia de los antiguos cónsules romanos y era un símbolo de orden representado por un as, o faz, de varas. Entretanto, para Mussolini, la Revolución Nacional había sustituido ya a la comprensión marxista de la lucha de clases. Lo que venía no era ya un combate entre las distintas clases sociales, sino entre las naciones proletarias y estados plutocráticos. Su nuevo credo consistía ahora en dejar bien sentada la talla de Italia como gran potencia mundial, no en batallar por el triunfo del proletariado en el interior del país. Las pruebas de la grandeza del país debían ser la expansión y la conquista armada. La obtención del poder iba encaminada en la destrucción de la sociedad decadente y a su sustitución por una nación renacida basada en los valores del nuevo hombre, marcado por la fuerza, la vitalidad, la voluntad y el predominio. El socialismo, por el contrario, con su insistencia en la clase trabajadora y no en la nación, en la igualdad y no en el gobierno de los fuertes, en la paz internacional y no en la preparación para la guerra, pasó a convertirse en el enemigo ideológico. Mussolini captó perfectamente bien la potencial oportunidad que se abría a la creación de un movimiento nuevo capaz de explotar la absoluta desorientación y el enorme descontento que había generado la guerra. En febrero de 1919, empezaron a unirse pequeños grupos de personas seriamente desencantadas, pero sin ningún arraigo político, fundamentalmente veteranos de guerra terriblemente agraviados por las circunstancias. Se dieron asimismo el nombre de Fazzi di Combattimento, o Fases, italianos de combate. El 23 de marzo de 1919 Mussolini convocó a unos 50 de esos individuos y los animó a constituir una agrupación de ese tipo en Milán. Era simplemente una de las 37 asociaciones similares existentes en la Italia de la época. Sin embargo, esta en concreto acabaría convirtiéndose, bajo la dirección de Mussolini, en la base de lo que terminaría siendo el Partido Nacional Fascista. Entre esa fundación y la toma de poder en 1922, había un largo y tortuoso camino por delante. Y en esa andadura fue muy poco lo que Mussolini pudo controlar personalmente. No hubo nada inevitable en el hecho de que Mussolini conquistara el poder. Sin los prerequisitos sociales, económicos y políticos que dominaban el horizonte de los acontecimientos en esa época, su dictadura habría resultado imposible. Sin los intensos efectos dañinos que tuvo en Italia la Primera Guerra Mundial y la profunda polarización que el conflicto provocó en el cuerpo social, sin la extendida percepción de una revolución socialista entendida como amenaza y causa de un desmoronamiento del orden, y aún con todo esto, sin la buena disposición de las élites conservadoras en el poder, decididas a elevarle al cargo de primer ministro,
Mussolini jamás habría podido erigirse en dictador de Italia. Los prerequisitos del poder. Antes de la Primera Guerra Mundial, la oligarquía liberal que dirigía el país conseguía explotar sin excesivas dificultades el crecimiento de los movimientos extremistas de carácter nacionalista e imperialista. Es más, no solo se aprovechaba de él, también acertaba a contener su expansión sin acabar viéndose amenazada por ellos. Aunque por un lado el derecho de sufragio era enormemente limitado y el poder administrativo y social de las élites políticas no se apoyaba en una sólida base popular, por otro, esas mismas altas esferas no tenían que enfrentarse a ningún peligro revolucionario, ni por la derecha ni por la izquierda. Pese a que estuviera creciendo el Partido Socialista Italiano, fundado a principios de la década de 1890, seguía siendo pequeño y se hallaba en gran medida confinado al cinturón industrial de las regiones del norte, dividido además entre sus alas reformista y revolucionaria, a la que en su día perteneció Mussolini. La izquierda no estaba en situación de desafiar el orden político vigente, y la derecha populista apenas daba sus primeros pasos. La guerra lo cambió todo. Dejó tras de sí una población desmoralizada, furiosa con los líderes del país y humillada por la patente flaqueza militar. La clase gobernante, formada por una larga serie de notables liberales, había renunciado a toda pretensión de legitimidad ante la ciudadanía. Se sintieron obligados a ensanchar la base electoral, extremadamente restringida en esa época, y por ello concedieron el derecho a voto a todos los varones adultos, corriendo el mes de diciembre de 1918. El sistema de sufragio se modificó para poder aplicar al año siguiente la representación proporcional. Sin embargo, en noviembre de 1919, estos cambios otorgaron un amplio margen de victoria a los socialistas, que, una vez convertidos en el mayor partido del Parlamento, empezaron a declarar que se proponían echar abajo la burguesía. El otro gran beneficiario del nuevo método de votación fue el recién fundado Partido Popular Italiano, los Popolari, que representaban los intereses de la Iglesia Católica. El resultado de este estado de cosas fue que la élite liberal conservadora perdió la facultad de controlar y manipular la política parlamentaria. Al aumentar el desorden, el inestable sistema gubernamental se vio impotente para gestionar la situación. El orden social y el poder que lo sustentaba parecían amenazados. La perspectiva de una revolución socialista, un espectro pavoroso a los ojos de muchos, se cernía como una alargada sombra sobre la península. Al mismo tiempo, la indignación de la derecha por la reorganización territorial que los dirigentes aliados habían acordado en el Tratado de Versalles en junio de 1919 no conocía límites. Nacionalistas y fascistas proclamaban a voz en cuello que Italia había sido estafada y que se les había arrebatado lo que habían ganado legítimamente con la victoria, una victoria mutilada, por emplear su propia expresión. En realidad, el provecho logrado no era desdeñable y venía a redondear de facto las fronteras nacionales de Italia con la adquisición del Tirol del Sur austríaco, de habla fundamentalmente alemana, y la región del litoral nororiental, que tenía su principal centro urbano en Trieste. Pese a todo, el exaltado y muy extremo sentimiento de ofensa de los nacionalistas no se aplacó. Se habían exigido gajes imperialistas, en consonancia con la presunta estatura de Italia como gran potencia vencedora. El rencor nacía básicamente de la falta de anexiones territoriales externas a Italia. Se había alimentado la expectativa de una incorporación de Dalmacia, de un protectorado en Albania, de una zona de influencia en la costa adriática de Turquía y de una ampliación de los territorios coloniales de África. El pequeño puerto de Fiume, hoy Rijeka en Croacia, solo parcialmente poblado por italianos,
que al ser absorbidos por el Estado-nación italiano esperaban recuperar la prosperidad de que un día disfrutaran bajo el imperio austrohúngaro, se convirtió en el particular foco incendiario de la agitación fascista tras ser ocupado por un contingente italiano encabezado por el poeta protofascista Gabriele D'Annunzio en septiembre de 1919. La agitación social, política e ideológica que había fomentado la guerra agudizó enormemente el conflicto de clases. Entre los años 1919 y 1920, a los que se acabó dando el nombre de Bienio Rojo, Bienio Rozzo, estallaron numerosas huelgas, se ocuparon fábricas y menudearon los saqueos de tiendas y las confiscaciones de tierras, generándose así la sensación de que el sistema político se hallaba fuera de control. Viendo que la inflación erosionaba sus ahorros y que sus propiedades quedaban amenazadas, las clases medias querían orden. Convenientemente sazonados por la prensa derechista, los informes relativos al terror bolchevique que reinaba en Rusia los dejaron aterrorizados, ya que parecía existir el peligro de una revolución socialista en Italia. En enero de 1921, la fundación de un partido comunista vocacionalmente orientado hacia la Rusia de Lenin no contribuyó en nada a calmar los nervios. Este es el caldo de cultivo en el que las diversas organizaciones paramilitares, todas ellas de pequeño tamaño y autodenominadas FATSI, comenzaron a revelarse útiles. Los excombatientes desmovilizados formaron el núcleo inicial de los movimientos fascistas que empezaron a surgir en los pueblos y ciudades del norte y el centro de Italia. Al expandirse el movimiento, sus seguidores fueron reclutando gente de manera transversal en todo el espectro social, aunque con menor fuerza entre el proletariado urbano, ya que sus líderes pertenecían fundamentalmente a las clases medias. Entre los miembros de los escuadrones paramilitares había más estudiantes, procedentes principalmente de entornos de clase media, de lo que habría resultado lógico esperar. Lo que resulta evidente es que el primer fascismo fue un movimiento juvenil de abrumadora mayoría masculina. No había una ideología coherente, pero sí una intensa cólera contra la corrupta clase dirigente liberal, sobreañadida a la exigencia de acciones violentas destinadas a destruir las estructuras de un Estado que los fascistas consideraban podrido y liderado por unos gestores que habían traicionado a la nación. A esto se reducía en último término el fascismo, a la completa destrucción del viejo sistema político y del orden social anterior, y a un abanico de promesas utópicas tendentes a alumbrar una sociedad nueva impulsada por la fe en el renacimiento de la nación y la reedición de su gloria pasada. La violencia era el elemento central. Los escuadrones paramilitares fascistas perpetraron miles de actos de violencia política con un saldo de centenares de muertos. El grupo fascista que dirigía Mussolini en Milán hizo público un programa de resonancias izquierdistas que, sin embargo, se proponía fomentar más los actos de agitación populista contra las élites que la materializaron de un conjunto de prioridades de carácter práctico. En 1921 se abandonó ese plan de acción. Las numerosas agrupaciones fascistas, incluidas la de Mussolini, se convirtieron rápidamente en un vector orientado a la represión del socialismo y a la destrucción de cualquier conato de desorden social que pudiera instigar la izquierda. Pese a que en un principio se tratara de un fenómeno urbano, en 1920 el fascismo comenzó a extenderse aceleradamente por las zonas rurales del norte de Italia. Unos cuantos dirigentes provinciales sociales y ambiciosos, como Italo Balbo en Ferrara, establecieron lazos con los terratenientes y los industriales de la región. Los latifundistas comprendieron enseguida lo importante que era financiar bandas paramilitares de matones fascistas, squadristi, para desalojar a los aparceros problemáticos, hacer fracasar las huelgas, vapulear a los opositores y aterrorizar a los socialistas o a cualquier otra persona que se interpusiera en su camino. Los terratenientes empezaron a contratar únicamente a trabajadores pertenecientes a las organizaciones fascistas,
que estaban reclutando en sus filas a las antiguas milicias antisocialistas de Defensa Ciudadana. En 1921, los fascistas contaban ya con la ayuda y las armas del gobierno. De hecho, cuando propinaban a sus desventuradas víctimas las horrendas palizas que les reservaban, la policía se mantenía impávida en las inmediaciones, como simple observadora de los acontecimientos. La supremacía de Mussolini sobre el movimiento fascista, en rápido proceso de expansión, no vino dado indefectiblemente como algo que cayera por su peso. Los poderosos cabecillas provinciales del fascismo reconocían su relevante posición, pero muchos desafiaban su autoridad. Balbo en Ferrara, Dino Grandi en Bolonia y Robert Farinacci en Cremona eran los líderes más enérgicos y no estaban dispuestos a obedecer sin rechistar las órdenes de Mussolini. Tanto ellos como los escuadrones que controlaban eran más relevantes que Mussolini para el crecimiento del fascismo. En 1921, Mussolini empezó a temer la pérdida del control del fascismo agrario. También le preocupaba que la violencia de los escuadrones fascistas, respaldados por los caciques locales, se volviera contraproducente y acabara convirtiéndose en un obstáculo para las esperanzas de acceso al poder estatal. Los fascistas habían obtenido 35 escaños, de 535, en las elecciones generales de mayo de 1921. Así que únicamente constituían una pequeña minoría en la Cámara Baja del Parlamento, en la que debatían los diputados. En julio de ese año, molestándose muy poco, o nada, en consultar con los demás dirigentes fascistas, Mussolini propuso un notable y diametral cambio de política destinado a contrarrestar esa posición de debilidad. Una coalición parlamentaria con el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que ambos todavía conservaban una solidez electoral digna de mención. En agosto, la iniciativa desembocaba en un pacto de pacificación y en una crisis en las relaciones con los peces gordos de las provincias. El pacto horrorizó a los jefes provinciales fascistas. Grandi se enfrentó abiertamente a las manifestaciones de Mussolini, que acababa de afirmar su condición de padrone o patrón de nuestro movimiento, dijo. Para exigir obediencia, Mussolini renunció a su condición de líder. Los cabecillas se reunieron sin su presencia y asignaron el liderazgo al héroe de Fiume, al poeta fascista D'Annunzio, que, sin embargo, no se veía en el cargo y declinó la oferta. La crisis precisaba de un arreglo, aunque fuera de circunstancias. Mussolini se avino a razones y reconoció su error táctico. Por su parte, los jefes provinciales, con independencia del poder, que ejercieran de facto en sus propios feudos, reconocieron que solo Mussolini tenía la estatura nacional para mantener unido al conjunto del movimiento fascista. En eso radicaba su fuerza y la debilidad de sus adversarios internos. Todos aceptaron públicamente su autoridad y él dio por buena la continuación de la violencia, insistiendo únicamente en que ahora se realizara de manera organizada y en que los escuadrones se transformaran en una milicia nacional. Los propios FATSES debían contar con una coordinación política. En noviembre de 1921 quedaba oficialmente fundado entre teatrales alaracas el Partido Fascista de Italia. 2 semanas después, en su periódico, Mussolini sugería la posibilidad de que la gente estuviera deseando la irrupción de un dictador. Entretanto, el gobierno central seguía dando muestras de su debilidad y escaso apoyo popular. Entre octubre de 1917 y el mismo mes de 1922, el país encajó nada menos que 7 cambios de gobierno dirigidos por 5 primeros ministros diferentes. La fragmentación de la derecha liberal conservadora abrió un hueco político de la creciente fuerza del fascismo para ocupar sin dificultad. A mediados de 1922, el movimiento de Mussolini contaba ya con más de 300.000 afiliados. Llegadas las cosas a este punto, las élites conservadoras comenzaron a considerar seriamente la idea de confiar el gobierno a Mussolini.
De ese modo, el prerequisito decisivo que le permitió auparse al poder no fue su arrolladora personalidad ni su habilidad política, sino la debilidad de dichas élites. Los miembros del gabinete se dijeron que, sin el apoyo de los fascistas, no había esperanza alguna de lograr un gobierno estable en el país. De hecho, la izquierda socialista les preocupaba mucho más que la derecha fascista, así que, en agosto de 1922, al comprobar que las fuerzas de Mussolini aplastaban un débil intento de huelga general de inspiración socialista, se consolaron con la perversa interpretación de que el fascismo era en realidad un puntal de la ley, pese a saber que Mussolini estaba ya maquinando un levantamiento armado. Los conservadores tenían la clara sensación de que no podían gobernar sin los fascistas. Sin embargo, sin el apoyo del gobierno, los fascistas no tenían la fuerza que exigía la conquista del poder. Así fue tomando forma la base del pacto político que acabaría entregando el poder a Mussolini. Los ministros del gobierno creían hallarse en condiciones de controlar al histriónico líder. Fue el mismo error que, poco más de una década más tarde, habría de cometer a su vez la élite política alemana al jalear a Hitler. Mussolini llevaba un doble juego. La doblez política contribuyó muy notablemente a su éxito. Por un lado, alentaba la violencia de los escuadrones fascistas e incendiaba el ánimo de sus militantes, animándolos a tomar el poder por la fuerza. Por otro, se presentaba ante los más destacados miembros del gobierno como el único hombre capaz de restablecer el orden en el Estado y de levantar la economía. Si obtenía el cargo que perseguía, aseguraba, disolvería su contingente paramilitar. No se cerraba ninguna puerta y actuaba sin deliberar prácticamente nada con los líderes fascistas radicales, cuyo acuerdo no podía dar por sentado, salvo que les propusiera una insurrección armada. Ninguno de los líderes fascistas provinciales podría haber actuado como Mussolini. Eran eficaces como organizadores del matonismo callejero, pero carecían de las habilidades tácticas y el sentido del oportunismo que exhibía Mussolini. El primer ministro, Luigi Facta, un liberal que solo llevaba ejerciendo el cargo desde febrero de 1922, titubeó hasta la noche del 27 al 28 de octubre. La violencia de los escuadrones fascistas, que provocaron la muerte de 22 personas, se había intensificado hasta alcanzar niveles alarmantes. Ocuparon las prefecturas, desde las que se controlaba la policía, las oficinas de correos y las estaciones de ferrocarril de las grandes ciudades, así como los más importantes centros neurálgicos de los transportes y las comunicaciones con la capital. Al final, Facta se plegó a la petición del comandante del ejército de Roma, que le exigía imponer la ley marcial y declarar el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas habían mostrado ya que, si se lo proponían, eran perfectamente capaces de acabar con la turbamulta fascista. De la noche a la mañana, recuperaron el control de los edificios ocupados con toda facilidad. Aquí intervino, sin embargo, una crucial sucesión de acontecimientos. El rey Víctor Manuel III, que había accedido a firmar la imprescindible declaración del estado de emergencia, cambió más tarde de parecer. Fue erróneamente informado de que el ejército sería incapaz de defender Roma de las milicias fascistas. En realidad, no habría tenido ninguna dificultad en aplastar esas falanges, que no solo carecían de un armamento en condiciones, sino que no disponían más de unos 30.000 combatientes, todos ellos apostados a las afueras de Roma. En una dictadura es frecuente que los mitos tengan más peso que los hechos. La imagen del heroico líder a caballo y al frente de sus legiones, en una triunfal marcha sobre Roma, acabó siendo la leyenda fundacional de la dominación mussoliniana y uno de los tópicos del culto al duque. En realidad, tras acordar con el rey su nombramiento como jefe de gobierno y que varias decenas de miles de squadristi desfilaran frente al soberano entre grandes saludos militares antes de regresar a sus hogares, Mussolini dejó Milán y viajó a Roma en tren.
embutido en un traje de chaqueta y tocado con un sombrero hongo. No había tomado el poder, le habían invitado a aceptarlo. El 29 de octubre, el rey nombraba a Benito Mussolini primer ministro de Italia. La conversión en duque. Antes de que Mussolini se transformara en dictador, no se solía atribuir una significación especial a la palabra duque, ya que en épocas pasadas solo se había empleado para designar a un dirigente, aunque sin ninguna de las connotaciones místicas que más tarde habría de adquirir. De hecho, uno de los primeros partidarios de Mussolini ya se había referido a él con el término duque, pero también se aludía del mismo modo a otros cabecillas locales. El pleno desarrollo del culto a Mussolini no surgió sino después del año 1925. Antes de esa fecha, Mussolini avanzaba todavía a tientas, aunque es verdad que ya empezaba a presentar en público un nuevo estilo de gobierno, marcado por una acción dinámica que le impulsaba a manifestarse con audacia y confianza crecientes. No obstante, lo único que permitió esa evolución fue el hecho de que tanto las élites liberal conservadoras como el propio monarca se mostraran dispuestos a consentir prácticamente por entero su dominio. Incluso en esta fase inicial, la posición que adoptaron estos actores osciló entre la aquiescencia pasiva y la complicidad total. Los objetivos que Mussolini desgranó al tomar posesión del cargo, poner fin al desorden, equilibrar los presupuestos del Estado e infundir disciplina en todos los estamentos de la nación, podrían haber sido los de cualquier administración conservadora. Sin embargo, los métodos destinados a materializar esos fines no lo eran en modo alguno. No obstante, se consideraba aceptable emplear la violencia para restaurar el orden, siempre que las agresiones fueran encaminadas a suprimir a los agitadores de izquierdas. En realidad, los socialistas no representaban ya ningún peligro político digno de tal nombre, dado que se encontraban tan acoquinados por las salvajes palizas que sufrían que el terror les había hecho cesar en su actividad. Por otro lado, el creciente apoyo financiero a los sacerdotes y los obispos, unido al respaldo oficial de las políticas sociales católicas, consiguió comprar la sumisión de la segunda formación política del Parlamento en número de escaños, el Partido Popular. No obstante, Mussolini se sentó más la ropa al negociar con las élites políticas. De vez en cuando, siempre que lo juzgara necesario, se dirigía en términos moderados a sus integrantes, aunque en otras ocasiones tampoco les ahorraba alguna que otra amenaza velada. Necesitaba el aval de los diputados, ya que los fascistas seguían siendo una pequeña minoría en el Parlamento. Además de sus responsabilidades como primer ministro, Mussolini asumió personalmente las carteras de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior, ya que esto último le daba el control de la policía. Además, su gobierno estaba formado por personas no adscritas al fascismo, con sensibilidades próximas al nacionalismo, el liberalismo y el Partido Popular. Sus camaradas fascistas se sintieron agraviados por no haber disfrutado de los frutos del poder. Pero Mussolini había calculado astutamente que no podía prescindir del sostén de los sectores no fascistas, al menos de momento. El 16 de noviembre de 1922, Mussolini se vio recompensado con una arrolladora votación favorable en una moción de confianza, con la única oposición de socialistas y comunistas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la que obtuvo poderes propios de una situación de emergencia por espacio de un año, circunstancia que le permitía actuar sin la aprobación del Parlamento. En diciembre de 1922, Mussolini aplacó las iras de las figuras relevantes del fascismo, excluidas del gobierno, con la introducción de una significativa novedad, la creación de un gran consejo fascista. Este dependía exclusivamente de Mussolini,
que era quien designaba a sus miembros y decidía las prioridades. Se convirtió en una plataforma para que los integrantes del partido fascista influyeran en las medidas políticas del gobierno. Entretanto, los fascistas seguían controlando la calle. Los escuadrones de camorristas pasaron a formar parte de una milicia nacional y empezaron a actuar de facto, como una cruel policía política. Mussolini concedió una amnistía general mediante la cual otorgó el perdón a miles de activistas que habían perpetrado ataques verdaderamente brutales contra miembros del Partido Socialista y otros grupos. Mussolini declaró que la violencia debía cesar, pero en la práctica dio alas a su continuación. Lo cierto es que estaba lejos de poder controlar por completo el comportamiento de las escuadras de matones, que seguían a las órdenes de los jefes fascistas locales, quienes no estaban dispuestos a renunciar a su poder. Pese a todo, en la fase inicial del régimen de Mussolini, se sentaron las bases para un amplio y centralizado control del Estado sobre los ciudadanos. Tanto la policía, sujeta ahora a la dirección de Mussolini, como las autoridades judiciales, fueron cómplices del menudeo de actos de coerción radicales y de las detenciones generalizadas de los oponentes políticos al régimen. En los gobiernos locales, los funcionarios electos de los partidos de la oposición fueron depuestos por la vía rápida y sustituidos por fascistas. Se introdujo la censura de prensa. De momento, no se prohibieron los periódicos de la oposición, aunque sí se intimidaba notablemente a los periodistas desafectos. El propio partido fascista, en menos de un año, se encontró con el más del doble de afiliados en su haber, extendió los tentáculos de su estructura de control social, actuando al mismo tiempo como un vector idóneo para apuntalar el poder y la prominencia pública de Mussolini. En 1923, el crecido líder fascista explotó la confianza que se había ganado en el Parlamento para forzar, uniendo la astuta manipulación a las amenazas, el trascendental cambio que acabaría permitiéndole sustituir el gobierno parlamentario por una dictadura. En julio, la amplia mayoría no fascista del Parlamento aprobaba una clara artimaña política que en otoño quedaría convertida en la nueva ley electoral. La norma concedía las 2/3 partes de los escaños de la Cámara de Diputados a cualquier partido que obtuviera el 25% de los votos. De hecho, en las elecciones del siguiente mes de abril, tras una campaña en la que los políticos de la oposición fueron víctimas de actos de violencia, el Bloque Nacional, en el que predominaban los fascistas, obtuvo más del 66% de los sufragios. Los partidos opositores quedaron reducidos a una asediada fracción residual en la Cámara de Diputados. A partir de ese momento, el Parlamento se vio transformado en una simple oficina para la tramitación burocrática de todas las medidas políticas que quisiera poner sobre la mesa el gobierno fascista. Y en esas circunstancias, los factores llamados a llevarse el gato al agua fueron los de la autoritaria personalidad de Mussolini y su contundente forma de encauzar la gobernación. Sin embargo, 2 meses después de las elecciones, el dictador tuvo que hacer frente a una crisis de peso que no solo iba a prolongarse hasta principios de 1925, sino que adquiriría dimensiones suficientes como para poner en peligro tanto su propia posición de poder como la existencia de su gobierno. En su momento, se entendió que se trataba de una crisis del fascismo. El 10 de junio de 1924, al secuestrar los fascistas al líder del Partido Socialista, Giacomo Matteotti, al que asesinaron prácticamente de inmediato, casi todo el mundo creyó que el magnicidio se había producido por orden de Mussolini. Podemos tener la certeza poco menos que absoluta de que estuvo implicado en los hechos, al menos de forma indirecta. La crisis política subsiguiente sacudió al país durante 6 meses. Los socialistas jugaron pésimamente las cartas que habían repartido los hechos. Aliados con el Partido Popular, boicotearon el Parlamento a modo de protesta, pero lo único que consiguieron unos y otros fue beneficiar a los fascistas. Mussolini contribuyó a aplacar los ánimos de la élite política
poniendo al crucial Ministerio del Interior en manos de un respetable ex nacionalista llamado Luigi Federzoni y haciendo que las milicias fascistas juraran lealtad al rey. La clase liberal conservadora, junto con el monarca, el ejército, los líderes empresariales y el mismísimo Papa, consideraban que Mussolini constituía un mal menor, muy inferior al menos a cualquier perspectiva de reactivación de la izquierda. Así que no le retiraron su apoyo. Más difícil iba a resultarle al dictador mantener a raya a su propio partido. En septiembre, el asesinato de un diputado fascista intensificó la furia de los radicales, decididos a culminar la revolución fascista. En el otoño, la situación estaba tan tensa que a Mussolini le fue imposible hacer caso omiso de las divisiones que aguzanaban su partido y de los nuevos estallidos de violencia que se estaban produciendo en las provincias. La situación se convirtió en un pulso. El dictador tenía que controlar como fuese a los jefes fascistas locales. Esto solo podía conseguirse dejando bien sentada la supremacía última del Estado sobre el partido. El 3 de enero de 1925, Mussolini tomaba medidas para zanjar la situación con un par de gestos. En primer lugar, aceptando públicamente y en sede parlamentaria la responsabilidad de todo lo que había sucedido y, en segundo lugar, apaciguando a los radicales con el reconocimiento de que la única solución es la fuerza. Lo más notable del caso es que Mussolini surgiera de la crisis más fortalecido que debilitado. Lo que estaba a punto de ocurrir, los pasos para la puesta en práctica de una dictadura en toda regla, equivaldría a una segunda toma del poder. Los no fascistas fueron apartados del gabinete. En 1929, el propio Mussolini asumía personalmente nada menos que 8 ministerios, incluido el de Interior. En 1926 se prohibieron los partidos de la oposición, se decretó una rigurosa censura de prensa, se negó el derecho de huelga y se proscribieron los paros patronales. Se arrestó a los disidentes y se expandió la política estatal. En 1929, la firma de los pactos de Letrán con el papado hacía caer el último obstáculo capaz de frenar la edificación del Estado fascista. Mussolini llevó personalmente el peso de las negociaciones que condujeron al reconocimiento de la soberanía del Vaticano, a la regulación de las relaciones con la institución pontificia y a la confirmación del catolicismo como religión de Estado en Italia. Los elogios que llovieron sobre el dictador, el propio Papa Pío XI aseguró que Mussolini era un hombre enviado por la providencia para liberar al país de la falsa doctrina del liberalismo, elevaron a nuevas cimas el prestigio del líder italiano. En 1925, el hecho de que se nombrara secretario nacional del partido fascista a Roberto Farinacci, posiblemente el más rebelde, archiextremista y bruto de todos los jefes provinciales, sometía a la propia formación ultraderechista, fuente de constantes movimientos de agitación interna y de graves desórdenes externos. El furtivo había sido elevado a la categoría de guardabosques. Farinacci intentó imponer una férrea disciplina, pero no logró contener los persistentes brotes de violencia, de modo que poco más de un año después, Mussolini le destituía, reemplazándolo por 2 secretarios de partido con mayores talentos administrativos, pero también más propensión al servilismo político. Primero al lealísimo Augusto Turati y después Achille Starace. A partir del bienio de 1927 a 1928, el partido dejó de constituir una fuerza capaz de desafiar al Estado, al menos desde el punto de vista institucional, ya que se limitó a operar como un ente central dedicado a labores de organización y movilización políticas. Como tal organización política, supuso una oportunidad de ascenso social para las élites locales. Sin embargo, había perdido su veta furibunda. Se purgó o refrenó a los descontrolados y a los elementos rebeldes de los primeros tiempos del partido. La violencia quedó bajo el control del Estado.
los febriles ímpetus del movimiento se evaporaron. El partido se convirtió en gran medida en un vector para la aclamación del duque, en su principal agencia propagandística, y en un instrumento al servicio del control social. Pasó a ser la base fundamental del poder de Mussolini. En la década de 1930, el partido y sus organizaciones subordinadas penetraron prácticamente en todas las áreas de la vida pública: bienestar, clubes juveniles, actividades de ocio, entidades deportivas, etc. En 1939, cerca de la mitad de la población pertenecía a una u otra de las muchas asociaciones fascistas. Era cada vez más difícil definir con precisión dónde terminaba el partido y dónde empezaba el Estado. Todos los componentes del amorfo e interrelacionado complejo de organizaciones e instituciones del partido y el Estado giraban en torno a Mussolini. En la década de 1930, el dictador operaba ya sin ninguna limitación institucional. El Consejo de Ministros y el Gran Consejo Fascista solo se reunían cuando Mussolini quería, y en la práctica eran simples cajas de resonancia de sus directrices. En 1939, la Cámara de Diputados cambió su denominación por la de la Cámara del Fazio y las Corporaciones, y Mussolini quedó constitucionalmente elevado al rango de líder supremo. Él era el único que tomaba las decisiones, pese a tener obligación, al menos nominalmente, de informar al rey. Todas las instituciones y autoridades del Estado reconocían su derecho a decretar el rumbo que se debía seguir, incluidos el monarca y los generales del ejército, que carecían de voz colectiva y que, pese a sus reservas, nunca se rebelaron. Evidentemente, sus subalternos le presentaban ya predeterminadas muchas de esas disposiciones en una breve audiencia, que por término medio no solía prolongarse más allá de un cuarto de hora. Las resoluciones, que se firmaban por docenas todos los días, se adoptaban muchas veces de manera impulsiva, sin reflexión ni deliberación. Ahora bien, sin la autorización del duque, la maquinaria del gobierno no podía ponerse en marcha. Mussolini dedicaba muchas horas diarias a las cuestiones que le imponía la gobernación del país. Sin embargo, le era absolutamente imposible supervisar de cerca los trabajos de todos los ministerios de los que en teoría se ocupaba. No estaba dispuesto a delegar. Se veía, por tanto, burdamente superado por los acontecimientos y naufragaba en el marasmo de asuntos que requerían su atención, muchos de los cuales eran de escasa importancia. Esto trajo consigo la inevitable multiplicación de los trámites burocráticos, y lo mismo le sucedió a los funcionarios, tanto del partido como del Estado, que apenas alcanzaban a prever, deducir o anticiparse a las intenciones del dictador. El elemento del régimen que más impresionaba a los observadores extranjeros era el de su extraordinaria energía. Por muchos y variados que fueran sus defectos de carácter, Mussolini exudaba una vitalidad inagotable. La propaganda siempre halló el modo de explotar los utópicos objetivos de moldear al hombre nuevo, construir una gran nación y preparar la gloria imperial, transmitiendo con ellos la imagen de una administración de empuje y dinamismo ilimitados, cualidades que encarnaba el propio Mussolini. El dictador comprendió, adelantándose prácticamente a cualquiera de sus coetáneos, el potencial movilizador de los medios de comunicación de masas y la creciente potestad de influir en la población mediante la difusión de periódicos, programas radiados y proyecciones cinematográficas. Su retrato, presente en un sinfín de postales y carteles, le confería prácticamente el don de la ubicuidad. Los balbuceos iniciales de la radio permitían hacer llegar sus discursos al público conectando las emisoras a los altavoces que se instalaban en las plazas mayores de pueblos y ciudades. Fue el primer político populista de la era de los medios de comunicación de masas. La monopolización del control de la propaganda consiguió fabricar el elemento unificador más singular e importante del Estado fascista, el culto al duque. Más que cualquier otro factor,
ese fue el cemento que mantuvo unida la urdimbre del Estado fascista. Mucho culto tenía una marcada dimensión pseudo-religiosa. A los ojos de muchos italianos, Mussolini acabó prácticamente deificado. Los grandilocuentes e histrónicos gestos que prodigaba a la multitud, y que hoy nos parecen ridículos, en los enormes mitines que protagonizaba, se utilizaban para transmitir una impresión de fortaleza, determinación y talante combativo. En los manuales escolares se le presentaba como un hombre que trabajaba sin descanso a favor del pueblo. Los retratos que lo mostraban con el pecho descubierto, a caballo, nadando, corriendo, al volante de un coche de carreras o jugando con cachorros de león, subrayaban sus cualidades viriles. Sobre su persona caía un verdadero diluvio de cartas escritas por italianos comunes y corrientes que le ponían por las nubes, elogiaban sus pasmosas destrezas y le agradecían sus gloriosas hazañas. Por su parte, él se deleitaba con los absurdos excesos del culto al duque, cuyas exageraciones le prestaban poco menos que los rasgos de un nuevo César de poderes sobrehumanos y lo elevaban a la categoría de un omnipotente y omnisciente genio divino. Es imposible saber cuánta gente dio verdadero crédito a todo este sinsentido. En cualquier caso, Mussolini lo creía a pie juntillas, y desde luego, varios millones de personas más también. Está claro que gozaba de popularidad en lugares y poblaciones en que el partido fascista, sus funcionarios y el régimen en general no eran queridos. Lo más probable es que su notoriedad alcanzara su punto culminante en 1936, tras la declaración de la victoria en Etiopía, aunque según parece el éxito militar únicamente consiguió disipar temporalmente el descontento popular. La planificación de la guerra se había iniciado mucho antes, en 1932. En el imaginario de la Italia de la época, Etiopía no solo estaba destinada, junto con las colonias ya existentes de Eritrea y Somalia, a ofrecer un espacio vital a millones de colonos italianos. También debía permitir la explotación de los ricos yacimientos de minerales del este de África. En octubre de 1935, Mussolini se consideró listo para lanzar la ofensiva imperialista que llevaba tanto tiempo acariciando. La guerra de Etiopía, en la que intervino un vasto ejército enfrentado a unas fuerzas notablemente inferiores, fue extremadamente brutal y en ella se recurrió a los bombardeos indiscriminados a una extensa utilización del gas venenoso. Pese a todo, la proclamación de la victoria hubo de esperar hasta el mes de mayo del siguiente año. El aparato propagandístico proclamó a bombo y platillo al genio marcial del duque. Mussolini se vio en el apogeo de su poder. Tenía, sin embargo, su talón de Aquiles. Solo mucho después quedaría a la vista, pero en realidad se hallaba presente desde el arranque mismo del régimen, injertado en las propias condiciones estructurales de su acceso al poder. En 1936 esta circunstancia se reflejó en el hecho de que fuera el rey de Italia y no Mussolini quien fue ungido emperador de Abisinia, es decir, de Etiopía. Aquello era un signo de que, pese a dictar de facto las medidas políticas del país, Mussolini no ejercía un poder absoluto. Había una autoridad superior, una fuente de legitimidad alternativa. Aunque discretamente, el monarca se interponía en su andadura hacia el poder completo. Además, las Fuerzas Armadas, pese a hallarse a las órdenes de Mussolini, debían lealtad al jefe de Estado, es decir, al soberano. El rey Víctor Manuel III era en realidad un hombre débil, indolente, un verdadero don nadie que, por si fuera poco, acogía un buen grado la supresión del socialismo, el desmantelamiento de la democracia y el establecimiento de un Estado autoritario. Mussolini le despreciaba, y si había refrenado los impulsos de su innato republicanismo, había sido únicamente por razones oportunistas. En las audiencias que concedía al duque, el monarca se permitía desgranar
de cuando en cuando alguna que otra reserva sobre las medidas políticas que estaba adoptando el líder supremo. Y cuando esas reservas trascendían, como a veces sucedía, Mussolini se subía por las paredes. En privado solía comentar, furioso, que quería sacudirse de encima el yugo de la monarquía en cuanto tuviera ocasión. Sin embargo, nunca se sintió con fuerza suficiente para llevar esa intención a la práctica. Además, en vísperas de una guerra, no podía arriesgarse a provocar una disensión de calado que viniera a poner en entredicho la unidad nacional y a socavar la legalidad del régimen. Por todo ello, jamás se presentó la oportunidad ansiada. Mientras el régimen conservó su solidez, como era el caso a mediados de los años 30, la existencia de la monarquía y el hecho de que representara una fuente de lealtad alternativa, la existencia de la monarquía y el hecho de que representara una fuente de lealtad alternativa no pasaban de ser un motivo de irritación sencillamente. Es más, la victoria en Etiopía pareció probar que Mussolini había acertado en sus previsiones y que todos los que habían expresado dudas, especialmente en el seno del ejército, se habían equivocado. Por consiguiente, el poder del propio duque creció. Sin embargo, la cúspide de su dominio estaba a punto de quedar atrás, lo que no significa que Mussolini o cualquier otro actor u observador de la época se percataran de ello. En 1936, el duque empezó a girar en la órbita alemana, atraído tanto por razones estratégicas como ideológicas, y no tardó en convertirse en un satélite atrapado en el campo gravitatorio de una potencia muy superior, atraído cada vez más hacia la superficie de esa masa ajena, obligado a seguir un rumbo de colisión que acabaría destruyéndolo. Comenzaba a transformarse insensiblemente en un dictador débil. De este modo, en cuanto se convirtió en un obstáculo para la supervivencia de la nación italiana, aquella fuente alternativa de poder que tanto había desdeñado emergió de pronto de las sombras en las que había permanecido, poco menos que invisible, y el otrora poderoso dictador se vio depuesto con un simple gesto del rey, que se lo sacudió de encima casi sin esfuerzo. Un dictador débil. Puede parecer una contradicción. Si se aplica a Hitler, pues ese fue justamente su uso inicial, la noción resulta tan inapropiada como engañosa. Por el contrario, el concepto encaja mucho mejor con el Mussolini de mediados de la década de 1930. Esto no quiere decir, claro está, que dejara de decretar la política que se debía seguir, ni que se cuestionara su capacidad de hacerlo. No obstante, la existencia de la monarquía como fuente de lealtad alternativa revelaría ser la raíz de una debilidad letal. A partir de 1936, como muy tarde, al comenzar Italia a depender de Alemania cada vez más, hasta subordinarse por completo a ella al llegar el Ecuador de la guerra, el poder de Mussolini quedó seriamente tocado. Le fue imposible zafarse de la creciente supeditación a Hitler, y en último término, ese sometimiento supuso su aniquilación. También, en ese sentido, cabe decir que tendió a ser un dictador progresivamente debilitado. ¿Cómo pudo haber tomado otro camino? A fin de cuentas, la mayor parte de los líderes autoritarios de la Europa de los años 30 no se implicaron voluntariamente en un conflicto militar que los abocaba a enfrentarse a las bien armadas potencias occidentales. En la península ibérica, el dictador español Francisco Franco y el dirigente portugués António de Oliveira Salazar se mantuvieron al margen de la Segunda Guerra Mundial y consiguieron sobrevivir hasta la década de 1970. ¿Podría Mussolini haber hecho algo similar para evitar las demoledoras garras de la Alemania de Hitler? La verdad es que nunca consideró esa posibilidad. Estas elucubraciones de historia virtual olvidan una cosa: que Mussolini quería verdaderamente trabar alianza con Alemania.
Por eso coqueteó activamente con el eje Roma-Berlín. Fue una elección ideológica, no una situación forzada por determinantes impersonales. Y no olvidemos que la arrogancia y la pretenciosidad también desempeñaron aquí un papel relevante. Se veía a sí mismo como el fundador del fascismo y como un político que llevaba gobernando Italia cerca de 15 años según las directrices de esa ideología, lo que le llevó a considerarse el socio preeminente de la relación con Hitler, algo así como el dictador Augusto, por recordar la bicefalía de la antigua Roma. La idea de dejar pasar la gran oportunidad que representaba a su juicio, la posibilidad de alinearse con Alemania, habría sido totalmente contraria a su personalidad y sus ímpetus ideológicos. No solo llevaba buscando la guerra desde el principio, también anhelaba conquistas e imperios. En Italia había basado su gobernación en estados objetivos. El drástico cambio que había experimentado la situación internacional a mediados de los años 30 parecía ofrecer una coyuntura geopolítica favorable a sus ambiciones ideológicas. Al apoyar a Alemania se abría ante Mussolini la doble perspectiva de retar a las potencias occidentales y de materializar la expansión imperialista en el Mediterráneo y el norte de África que tanto había ansiado el fascismo desde sus comienzos. En 1933, poco después de que Hitler llegara al poder en Alemania, la eventualidad de una estrecha colaboración parecía en principio poco probable. Pese a una fachada propagandística enormemente hermoseada, la reunión inicial de los dos dictadores, celebrada en Venecia en junio de 1934, fue poco cordial, fundamentalmente a causa de las tensiones relativas al estatus de Austria. El horizonte de una dominación alemana en la Europa central, y en particular su control de Austria, suponía una amenaza para Mussolini, así que en julio de 1934, al asesinar los nazis austríacos a Engelbert Dollfuss, el canciller de su país, las tropas italianas se movilizaron para proteger el paso alpino del Brennero. En abril de 1935, Mussolini se unió a Francia y Gran Bretaña en el frente de Stresa, sumándose así a un pacto que, entre otras cosas, se proponía bloquear cualquier iniciativa alemana que tendiera a someter a Austria a su control. La oposición de la Europa occidental a la guerra de Etiopía y la neutralidad de la postura de Alemania respecto de ese conflicto dieron lugar a un vuelco capital. Mussolini hizo saber que ya no se oponía a que Austria quedara bajo tutela alemana, y en marzo de 1936 dio luz verde a la reocupación germana en Renania. En el otoño de ese año, las fuerzas italianas y alemanas pusieron a prueba su armamento en la Guerra Civil Española, apoyando al bando nacional. Mussolini no solo había vuelto la espalda a Occidente, también se acababa de comprometer a cooperar con el eje Roma-Berlín, según el pacto rubricado en noviembre de 1936. La visita de Estado que Mussolini cursó a Alemania en 1937 supuso un giro psicológico en la relación del duque con el Führer. El italiano se mostró tan efusivamente impresionado por el dictador alemán, por todo cuanto había visto en Alemania y por la noticia del rearme de ese país, que su anterior sensación de superioridad comenzó a presentar los primeros síntomas del contrario complejo de inferioridad. No tardaría en bailar al son que le marcara Hitler. No tuvo más remedio que aceptar la anexión de Austria y el paulatino desguace de Checoslovaquia en 1938. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon lo que quedaba de ese estado centroeuropeo en marzo de 1939, lo único que se le ocurrió hacer a Mussolini fue lamentarse de su propia inanidad. Cada vez que Hitler ocupa un país, me envía un mensaje. En abril de 1939, la anexión de Albania por parte de Italia apenas consiguió aliviar el magullado orgullo del duque. Mussolini fue la fuerza impulsora de la desdichada subordinación de Italia a los intereses de Alemania. De eso no hay la menor duda. Él mismo había dado
y muchas veces sin consultar a nadie o casi, los pasos que había dejado a Italia irreversiblemente atada al destino de Alemania. Su personalidad, su soberbia, su imprudente seguridad en sí mismo, su efervescente optimismo y su certeza de que la historia favorecía los objetivos del eje, fue uno de los elementos decisivos en ese proceso de obediente pleitesía. Su impaciencia con quienes se mostraban escépticos con sus posiciones, y no digamos ya con los que osaban criticarle, su temperamento impulsivo y su tendencia a dejar que las emociones arrollaran al juicio racional le dificultaron siempre la adopción de decisiones sensatas. No obstante, el rumbo que siguió la política exterior de Italia no fue solo obra suya, y tampoco hemos de pensar que el sesgo de las relaciones internacionales del país se debiera únicamente a una imposición dictatorial ejercida sobre los sectores del régimen, como si estos no fueran inherentemente proclives a caminar espontáneamente en esa dirección. La clase dominante, incluido el cuerpo de oficiales del ejército, el partido, los líderes empresariales, los grandes terratenientes, el aparato del Estado, la Iglesia y el rey, había apoyado, si bien con diferentes grados de entusiasmo, la guerra de Etiopía y respaldado también, aunque con mayores aprensiones, las iniciativas tendentes a un mayor acercamiento estratégico a Alemania. Sin embargo, una cosa era ganar una contienda colonial y otra muy distinta, librar una guerra en Europa. Los generales que habían abogado en favor del bombardeo de civiles en Etiopía y más tarde en España, los mismos que tras defender ambas tácticas se habían animado a llevarlas a la práctica, se arrugaban ahora ante la perspectiva de enfrentarse a unas potencias occidentales en un choque que podía dilatarse en tiempo y derivar en una larga guerra para la que Italia no estaba adecuadamente pertrechada. Eran perfectamente conscientes de la lentitud de los progresos de Italia en materia de rearme. La ineficacia industrial y la falta de verdadero fuste financiero eran dos obstáculos formidables para el rápido incremento del músculo militar. Las demandas económicas que se hacían sentir en la política interior no permitían el despliegue de un vasto plan armamentístico. De hecho, entre los años 37 y 38, el gasto militar cayó incluso un 20%, y el considerable programa de armamento que autorizó Mussolini en el verano de 1938 no podía solventar todos los puntos débiles de la noche a la mañana. Pese a sus ardientes deseos belicistas, el dictador se vio obligado a reconocer la realidad. Italia necesita 10 años de paz, dijo a uno de sus generales. Cuando la agresión de Hitler puso a Europa al borde de la guerra, quedó claro que Italia no iba a disponer de esa década. Al verse abocados a una guerra para la que estaban tan escasamente preparados, comenzó a crecer la inquietud entre los jefes militares italianos. Pese a todo, secundaron la política de Mussolini. No hubo nada siquiera remotamente parecido a una oposición colectiva. Mussolini sabía bien que la opinión pública era contraria a la implicación del país en una nueva guerra. Los informes de la policía también indicaban que la fe en el fascismo estaba menguando. Y por si fuera poco, la vinculación de Italia a Alemania era profundamente impopular. Además, a diferencia de Hitler, Mussolini no era ningún fanático de la cuestión racial. Sin embargo, el antisemitismo formaba parte de su mentalidad racista. De hecho, llevaba mucho tiempo profesando posiciones racistas, lo que explica que desempeñara un notable papel personal en el reforzamiento de una campaña antisemita destinada a reactivar el alicaído tono del régimen. Dicha campaña culminó con la mezquina legislación antijudía en 1938. Esta iniciativa trataba de aprovechar los sentimientos contrarios a los judíos que ya existían en Italia y que habían crecido significativamente, pese a ser incomparables a los de Alemania, desde que el fascismo accediera al poder. No obstante, el intento de avivar el antisemitismo
no conseguiría ocultar la generalizada antipatía de la población a la perspectiva de una nueva guerra. En mayo de 1939, Italia se unía aún más estrechamente a Alemania con la firma del Pacto de Acero, una alianza militar por la que los socios se comprometían mutuo apoyo en caso de que cualquiera de los dos se viera abocado a una contienda. Al acceder a ese acuerdo, Mussolini estaba aceptando respaldar a Alemania en una guerra sobre la que no iba a poder ejercer el más mínimo control. A mediados de agosto, cuando el choque ya era inminente, el propio rey habló en términos muy mordaces de la lamentable situación del ejército e insistió tenazmente en que Italia debía permanecer al margen de las hostilidades. Quería intervenir en cualquier decisión suprema que hubiera que tomar. Mussolini no podía correr el riesgo de meterse en una guerra que las Fuerzas Armadas no se hallaban en condiciones de librar. Y cuando ya se estaba movilizando a las tropas alemanas, el duque no tuvo más remedio que admitir, para gran consternación suya, que Italia aún no estaba lista para entrar en combate. Fue un golpe muy serio para el prestigio de Mussolini, que tuvo que contentarse con la recién adquirida condición de dirigente de un Estado no beligerante, un rótulo difícilmente compatible con los valores marciales del fascismo. Mussolini se esforzó en reprimir el hondo pesar que le producía la imposibilidad de sumarse a la contienda, pero su belicosidad no disminuyó en lo más mínimo. Pese a ello, no tuvo más remedio que aceptar que los preparativos militares iban a tardar varios años en completarse. La asombrosa rapidez con la que Alemania venció a Francia entre mayo y junio de 1940 alteró espectacularmente la situación. Tanto el rey como los jefes de las Fuerzas Armadas, así como el conde Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores desde 1936, que hasta entonces se había opuesto a la intervención, vieron súbitamente la ocasión de obtener prontas ganancias de una guerra que, según todas las apariencias, iba a otorgar a Alemania la palma del triunfo. El 29 de mayo, Mussolini informaba a sus generales de que acababa de decidir entrar en guerra, sin consultarlo con nadie. No hubo oposición. Así las cosas, corriendo el 10 de junio, Italia se sumaba a los contendientes con la esperanza de lograr importantes anexiones territoriales y de no correr el riesgo de verse arrastrada con un conflicto prolongado. Pero se había cantado victoria demasiado pronto. Las causas de que Italia no se hallara preparada para una guerra larga iban más allá de la inadecuada modernización de su armamento, la escasa producción de sus fábricas de armas, la insuficiencia del abastecimiento de materias primas y la frágil base industrial de su economía. El liderazgo de las Fuerzas Armadas era un impedimento adicional. Mussolini había presionado al rey y conseguido que éste le confiara, el 29 de mayo de 1940, la potestad de dirigir política y militarmente el curso de la contienda. Sin embargo, el monarca había insistido en conservar en sus propias manos el mando supremo. En esos momentos, dicha facultad era una pura fórmula desprovista de contenido, pero en 1943 acabaría revelándose crucial. En vista de cómo salieron las cosas, está claro que Mussolini desempeñó chapuceramente su papel de comandante militar. Dedicaba a la guerra 6 o 7 horas al día y todavía encontraba tiempo para jugar al tenis, montar a caballo, mejorar su conocimiento del alemán, darse unas buenas vacaciones veraniegas en la costa adriática, como hizo en 1940, y sobre todo, solazar su voraz apetito sexual, que no había disminuido un ápice, invitando a compartir su lecho todas las tardes a un amplio abanico de mujeres. Apenas hizo nada para fijar un plan estratégico coordinado y, en la práctica, el jefe del Estado Mayor, el mariscal Badoglio, jamás intervino incisivamente para orientar la acción de los jefes del servicio del ejército, las fuerzas aéreas y la armada. Las Fuerzas Armadas no habían ajustado convenientemente sus tácticas a las demandas del nuevo tipo de guerra, mucho más basada en la movilidad que las anteriores.
El arraigado conservadurismo y la parsimoniosa toma de decisiones de Badoglio y los jefes de las diferentes ramas militares encajaban mal con el carácter de Mussolini. Presidido por su impulsividad, la impaciente voluntad de acción, el conocimiento superficial de las cuestiones operativas y la insistencia en entidades tan evanescentes como la fuerza de voluntad y la máxima energía como panaceas del esfuerzo bélico. De Mussolini fue principalmente la responsabilidad de la desastrosa gestión de la guerra. Sin embargo, los militares se comportaron como cómplices aquiescientes. La catástrofe, más que predecible, fue una consecuencia de la debilidad del sistema entero, no el resultado de la ineptitud de un solo hombre. Conocemos bien los jalones de la ruta que condujo al abismo. La decisión de atacar Grecia, tomada de forma exclusiva y exaltada por Mussolini a mediados de octubre de 1940, pese a las advertencias de los militares, abrió las puertas a una humillación. Nos queda al menos el consuelo de saber que, por fortuna, la orden de Mussolini, arrasar hasta los cimientos todas las ciudades griegas de más de 10.000 habitantes, no pudo llevarse a cabo. En el plano naval, Italia perdió la base de su flota a mediados de noviembre de 1940, dado que sus débiles defensas antiaéreas permitieron que los bombarderos británicos destruyeran los buques de guerra italianos en Tarento. Pero lo peor aún estaba por llegar. La mitad de los 230.000 soldados enviados a luchar en los helados páramos de la Unión Soviética no regresaron. En el norte de África, la lentitud de la acción dio a las fuerzas británicas la oportunidad final de ganar la partida e infligir con ello a los italianos una derrota tan devastadora que cerca de 400.000 soldados fueron capturados por los aliados. Pese a sus bárbaros procedimientos, las fuerzas de ocupación italianas destacadas en Croacia fueron incapaces de derrotar al movimiento partisano. En la primera mitad de 1943 se intensificaron los ataques aéreos sobre las ciudades italianas, debido a que las baterías tierra-aire se revelaron penosamente ineficaces. Los terribles bombardeos que se abatieron sobre los principales centros industriales del norte de Italia, Génova, Turín y Milán, minaron la moral del ejército y aumentaron el malestar que reinaba entre los trabajadores de las grandes fábricas de armamento, un malestar que cada vez adquiría tintes más abiertamente políticos. La oposición a la guerra y la creciente hostilidad, imparable desde el otoño anterior, hacia el régimen de Mussolini, unidas al drástico deterioro del nivel de vida, desataron graves huelgas en marzo y abril de 1943, particularmente intensas en las enormes fábricas que Fiat poseía en Turín. El 10 de julio los aliados desembarcaron en Sicilia. El 19 de ese mismo mes, el bombardeo de Roma supuso tanto una conmoción como una evidente señal de que el liderazgo de Mussolini estaba llevando a Italia a la más absoluta ruina. Los líderes militares y el propio rey comenzaron a intentar distanciarse de la inminente catástrofe, negando su propia implicación y atribuyendo toda la responsabilidad al duque. Fue entonces cuando se manifestó otra de las debilidades que horadaban la dictadura de Mussolini, al margen de la presencia de la monarquía como fuente alternativa de legitimidad. Hasta ese momento, el Gran Consejo Fascista había sido poco más que un organismo aclamatorio totalmente desprovisto de poder, incluido entre las instituciones orgánicas del Estado desde el año 1928. El Consejo se limitaba a dar el visto bueno burocrático a todas las decisiones de Mussolini. Este lo convocaba muy pocas veces, y cuando finalmente se reunía, él era prácticamente el único orador. Pese a todo, seguía siendo una entidad potencialmente capaz de concentrar la oposición colectiva al dictador, aunque para ello hubiera que esperar al día en que finalmente se atreviera a emprender acciones independientes. Y eso fue justamente lo que sucedió en 1943. Aunque a espaldas del duque, los jefes fascistas llevaban algún tiempo buscando una salida al progresivo desastre y no tenían la menor intención
de arder en la pira que habían prendido los radicales del partido. Mussolini no puso objeciones a la convocatoria de una sesión del Gran Consejo. Sabía que iba a tener que hacer frente a las críticas, pero al margen de ese inconveniente, no temía ninguna otra circunstancia. Además, la reunión obligaría a sus críticos a dar la cara y lo que quería era identificarlos. Por sorprendente que pueda parecer, no sospechaba en absoluto lo que se preparaba. Es posible que los agudos episodios de dolor estomacal que llevaba sufriendo en los últimos meses redujeran su lucidez y energía. En cualquier caso, se estaba comportando de un modo insólitamente pasivo. En el cónclave de 10 horas que se celebró en la noche del 24 al 25 de julio de 1943 y tras las rituales declaraciones de lealtad, se produjo un fortísimo estallido crítico, centrado específicamente en el mal liderazgo de Mussolini. El dictador se confesó dispuesto a devolver al rey la efectiva condición de comandante en jefe. Dino Grandi, el antiguo jefe de los fascistas en Bolonia y titular de la cartera de Asuntos Exteriores durante un breve periodo de tiempo, además de embajador en Londres, consiguió sacar adelante una moción destinada a restaurar parte del poder de la monarquía. Tal vez lo más notable del encuentro fuera el hecho de que Mussolini permitiera la celebración de una votación y que la perdiera. Nada menos que 19 de los 28 destacados fascistas apoyaron la resolución de Grandi. Ni siquiera entonces pareció darse cuenta Mussolini de la gravedad de su situación. Fue a ver al rey en la tarde del 25 a fin de informarle del resultado de la reunión del Gran Consejo sin el más mínimo presentimiento. Sin embargo, en la breve audiencia concedida, el soberano le dijo que se había convertido en el hombre más odiado de Italia, que se había perdido la guerra, que la moral del ejército se estaba desmoronando y que iba a sustituirlo por el mariscal Badoglio en el cargo de primer ministro. Al final, al salir de palacio, Mussolini fue arrestado por unos guardias que le esperaban fuera y puesto a buen recaudo. Hacía ya algún tiempo que venía ultimándose el plan para actuar contra él. No se produjo ningún levantamiento fascista decidido a salvar al duque. Su poder se evaporó sin más. Es posible que le sorprendiera la facilidad con la que el rey, que había sido un mero apéndice sumiso durante más de 20 años, había conseguido dejarlo fuera de juego, a él, que en otra época había sido un enérgico dictador. Pero era todavía prematuro firmar el certificado de defunción política de Mussolini. El 12 de septiembre, 4 días después de que Italia se rindiera a los aliados, los alemanes lo convertían en protagonista de un espectacular rescate al sacarlo de su lugar de internamiento, una estación de esquí de los Apeninos. Poco después, volvía a recuperar el poder desde su cuartel general, instalado ahora en las inmediaciones de Salò, a orillas del lago de Garda, en el norte de Italia. Sin embargo, no era ya más que el jefe de un gobierno títere de los alemanes en la mitad de Italia que aún no habían conquistado los aliados. Había perdido mucho peso, padecía dolores de estómago prácticamente constantes y se había transformado en un personaje de segundo orden a todos los efectos. Sin embargo, había recuperado buena parte de su energía, decaía durante el período de su detención. Estaba convencido de tener por delante la tarea de infundir nuevos bríos al fascismo, acabar con los traidores y limpiar el baldón de la humillación de Italia. Su ilusoria visión de las cosas le hizo concebir la esperanza de poder promover personalmente el renacimiento nacional de Italia. En esos meses finales de su vida, Mussolini volvió a sus raíces y a un extremismo que nunca había dejado verdaderamente atrás. Bajo su batuta, la República de Salò, cuya denominación oficial era la de la República Social Italiana, actuó con los más sanguinarios, brutales, implacables métodos de cualquier gobierno fascista anterior, al menos en Italia. Los alemanes respaldaban su régimen, desde luego, pero no le impusieron ni le ordenaron la realización de sus acciones. Mussolini arengó hasta el paroxismo, aunque tampoco es que ellos se hicieran de rogar, a los miembros de la milicia, a las organizaciones policiales y a los fascistas más fanáticamente radicales, y les instó a ejecutar sin piedad
a los partisanos que luchaban contra el fascismo. Todo el que se hiciera siquiera tangencialmente sospechoso de constituir una amenaza o un adversario potencial se hallaba expuesto al terrorismo de los escuadrones de la muerte. El régimen se volvió agresivamente antisemita. En noviembre de 1943, su gobierno declaró que los judíos eran miembros de una nacionalidad hostil. El mes anterior, los alemanes habían instigado y llevado a cabo la deportación de los judíos de Roma. Mussolini, consciente desde 1942 del programa de exterminio nazi, guardó silencio. Su policía secreta contribuyó a las redadas de judíos y a su entrega a los alemanes. La última fase de la dictadura de Mussolini se convirtió en una guerra civil italiana que se cobró la vida de decenas de miles de fascistas y antifascistas. Sin el apoyo militar y económico de los alemanes, la República de Saló no habría podido resistir todo el año 1944 y los primeros meses de 1945. La inminente derrota alemana anunció el inevitable desplome del régimen de Mussolini. Al aproximarse el fin, las condiciones de vida empeoraron enormemente y los partisanos empezaron a ganar terreno. Al margen de un puñado de fanáticos y desesperados que, sin embargo, todavía podían revelarse peligrosos, los elementos que daban sustento al dictador se vinieron abajo. El otrora poderoso dictador culpó al pueblo italiano de no tener su estatura ni merecer a un hombre de su talla. En cuanto los alemanes apañaron con los aliados un alto el fuego en Italia, a espaldas de Mussolini, su destino quedó sellado. Vestido con el uniforme alemán, Mussolini huyó al norte, pero los partisanos le dieron caza junto con su amante Clara Petacci en las inmediaciones del lago de Como. Los ejecutaron el 28 de abril de 1945. Los dos cadáveres fueron conducidos a Milán y convertidos en objeto de burla popular en la Plaza de Loreto, donde la enorme muchedumbre que se reunió se dedicó a vapulearlos, injuriarlos y ultrajarlos. Después, la masa los colgó boca abajo del alto travesaño de una gasolinera adyacente. El legado. Lo que dejó Mussolini tras de sí fue un país en ruinas. Había metido a Italia en una guerra que había sido una catástrofe nacional y provocado muerte y destrucción en diferentes regiones de África y los Balcanes. Pese a algunas dudas ocasionales, la totalidad de la clase dirigente italiana le había respaldado durante más de 20 años. Además de los miembros del partido fascista comprometidos con el régimen, un importante número de italianos que, sin embargo, es imposible cuantificar con precisión, le prestaron su apoyo mientras estuvo en el apogeo de su poder. Difícilmente cabría considerar que Mussolini fue la única causa del desastre italiano, pero sí que se erigió en su principal fuerza impulsora. Está claro que sobre él recae la principal responsabilidad. Sin el duque, el curso de la historia de Italia habría sido menos calamitoso, y en cualquier caso, diferente. Una parte de ese curso histórico guarda relación con las pretensiones de Italia, deseosa de acceder al estatus de gran potencia. Esa fue de hecho una de las condiciones de posibilidad del propio Mussolini. Esas aspiraciones le beneficiaron y él supo aprovecharlas y magnificarlas al modo de una conquista imperial que, sin embargo, acabaría destruyéndolas para siempre. Esas aspiraciones le beneficiaron y él supo aprovecharlas y magnificarlas al modo de una conquista imperial que, sin embargo, acabaría destruyéndolas para siempre. Tras la guerra, el futuro de Italia hubo de centrarse en la negación de prácticamente todos los planteamientos que Mussolini había defendido. La reconstrucción de la posguerra, en gran medida realizada bajo la égida norteamericana, abolió la monarquía, estableció un régimen democrático e implantó la primacía del derecho, un sistema plural de partidos y una economía de mercado, aunque todavía ampliamente participada por el Estado,
que permitió que Italia se abriera al comercio exterior. Si Mussolini había procurado conquistas y sometimientos dominantes, la Italia de posguerra apostó por la cooperación internacional hasta el punto de que en 1951 fue uno de los miembros fundadores de la entidad supranacional llamada a convertirse en la Comunidad Económica Europea y mucho más tarde en la Unión Europea. No obstante, en el interior de Italia, la corrupción política y el estilo de vida pública que, siendo anteriores a Mussolini, habían florecido bajo su gobernación, perduraron hasta su muerte. Y lo mismo cabe decir de la vocación anticomunista que había formado parte del armamento retórico del duque. De hecho, si persistió, fue en buena medida como subproducto de la Guerra Fría. En 1948 esta postura determinó la expulsión de los comunistas del gobierno, así como el ininterrumpido predominio de las posiciones conservadores de la democracia cristiana, sostenida por la Iglesia Católica, tal y como había ocurrido en el caso del fascismo. El legado inmediato de Mussolini fue el caos de la posguerra. En un principio, la primera repercusión del desastre se concretó en las brutales venganzas de los partisanos. No obstante, antes de que terminara el año 1945, las purgas descontroladas pudieron encauzarse en parte debido a las presiones estadounidenses por vías judiciales. Eran muchas las personas, demasiadas, que tenían un fortísimo interés en evitar que se siguiera escarbando en la escoria de su complicidad con el fascismo. En junio de 1946, una amnistía general perdonó los crímenes de guerra y permitió que muchos de los funcionarios del Estado, policías y jueces que habían servido a las órdenes de Mussolini prosiguieran sus carreras en la vida pública. Las más altas y más implicadas autoridades del país, todas ellas cómplices de la dominación fascista, salieron del apuro prácticamente indemnes. El rey Víctor Manuel abdicó y partió al exilio en Egipto. El mariscal Badoglio, protegido por los aliados, se retiró a su villa campestre y vivió lo suficiente para escribir sus memorias, de tono evidentemente autolaudatorio. En 1950, su colega, el mariscal Graziani, apodado el Carnicero de Etiopía, fue sentenciado a 19 años de cárcel, pero salió en libertad a los 3 meses. Y otros líderes militares y capitostes de la industria también lograron esquivar cualquier tipo de penalización seria. La reconstrucción política, económica y social del país se convirtió en prioritaria y eclipsó todo intento serio de saldar cuentas con el pasado. Esta actitud se correspondía con el ánimo general de la nación. Tras tantos acontecimientos traumáticos y tempestades bélicas, la mayor parte de la gente quería retornar a una suerte de normalidad. La idea de correr un tupido velo sobre el pasado fascista se adecuaba convenientemente a las necesidades de la mayoría de los italianos. El deseo de una rehabilitación nacional unió de manera muy curiosa las interpretaciones históricas de la izquierda y la derecha. Los personajes que habían desempeñado un papel destacado en el partido, el gobierno o el ejército, se precipitaron a sus escritorios a elaborar sendas memorias, orientadas tanto a achacar toda la responsabilidad a Mussolini como exonerarse a sí mismos. En la izquierda se puso el acento en la verdadera Italia, la de la resistencia antifascista, cuya existencia había redimido el honor del país que tan gravemente había mancillado Mussolini. De este modo, tanto el antiguo dictador como el apoyo que le había brindado el régimen que había encabezado esquivaron las punzadas de un análisis de auténtico fuste, al menos hasta el principio de la década de 1960, fecha en la que se publicaron los numerosos volúmenes de la monumental biografía de Mussolini de Renzo de Felice. Esta obra traslada al lector una imagen grata de Mussolini, un dictador que había sido capaz de unir a una sociedad atravesada por agrias divisiones, al que los alemanes habían obligado a abandonar su prudente estrategia, consistente en concentrar todos los esfuerzos en el Mediterráneo, que no compartía la fobia antijudía de Hitler
y que sin embargo se vio finalmente abocado al desastre debido a su subordinación al eje con el que se había aliado. Pocos italianos se habrán atrevido a navegar por los varios miles de páginas de la biografía. Sin embargo, la enorme publicidad que obtuvieron los volúmenes de la obra de De Felice dejaron una sensación positiva que en cierto modo ha permanecido. Resultaba muy conveniente ver en Mussolini a un dictador básicamente moderado que, por muchos errores que hubiera podido cometer, había intentado conseguir un mejor destino para su país. Indudablemente mantienen esta tesis de De Felice las endémicas crisis gubernamentales que contribuyeron a generar un único hilo conductor en la cultura política italiana, por lo demás pluralista, que acabó por recibir con los brazos abiertos, al menos en teoría, a un hombre de pulso firme capaz de arrancar las raíces de la corrupción reinante en la cúpula jerárquica de la nación y de imponer el orden. Con esa idea en mente, un considerable porcentaje de la opinión pública se reveló dispuesta a pasar por alto los defectos de personalidad y las calamitosas decisiones de un dirigente populista que prometía una reforma fundamental y el resurgir de la nación. En la década de 1990, tras un gigantesco escándalo de corrupción, ese hilo conductor halló expresión en la burlesca figura de Silvio Berlusconi, cuya pintoresca vida personal, su control de los medios de comunicación de masas y su estilo populista, unidos a la creación de un nuevo partido, Forza Italia, no solo acabaron por poner en jaque a la clase dirigente, sino que consiguieron elevar a posiciones de gobierno a los neofascistas, reactivando al mismo tiempo los añorados ecos nacionales de épocas pasadas. El hecho de que casi la mitad de las personas encuestadas en 1919 aseguraran estar dispuestas a ver con buenos ojos la llegada al poder de un hombre fuerte que no tuviera que rendir cuentas al Parlamento ni someterse al arbitrio de unas elecciones, sugiere que el espectro de Mussolini sigue sin haber sido completamente exorcizado en nuestros días. El legado político de Mussolini encontró sustentación directa en un partido neofascista, fundado en 1946, el Movimiento Social Italiano. En las elecciones rara vez ha superado el 6% de los sufragios, pero de él se nutren corrientes más amplias de la política italiana. En las últimas décadas, tanto las luchas intestinas de las diferentes facciones como los ajustes de cuentas políticos han dado lugar a varios cambios de nombre y a un cierto distanciamiento de las posturas de Mussolini. Sin embargo, el apoyo residual del neofascismo ha permanecido en niveles aproximadamente similares. Un pequeño núcleo duro de simpatizantes fascistas no reconvertidos ha continuado mostrándose devotamente entregado al recuerdo de Mussolini. Todos los años, miles de simpatizantes de estas corrientes siguen marchando en peregrinación a su localidad natal en Predappio. Después de su muerte, grupo de neofascistas fervorosos consiguieron descubrir el lugar en el que estaban enterrados sus restos, en una tumba sin ninguna indicación en un cementerio de Milán, y los exhumaron. En 1957, tras haberlos mantenido en el más absoluto secreto por espacio de 11 años en un monasterio franciscano próximo a Milán, acabaron sepultándolos de nuevo en la cripta que posee la familia en el municipio de origen de Mussolini. En 1983, fecha en la que habría cumplido 100 años, se reunieron allí más de 30.000 neofascistas para rendirle homenaje, y aunque ya no de forma tan masiva, han seguido acudiendo a ese lugar desde entonces. En Predappio, el Mussolini muerto ha estimulado la economía. El hecho de que un minúsculo porcentaje de la población italiana realice visitas a la tumba de Mussolini es un simple reflejo nostálgico al que responden tanto los incorregibles como algunas de las personas vinculadas con el turismo, que ven en Mussolini un reclamo rentable. La sombra de Mussolini todavía gravita sensiblemente sobre la Italia actual, pese a no ser ya más que una sombra difusa que se desvanece poco a poco. No hay muchos italianos que la recuerden hoy de un modo activo.
y apenas tiene ya alguna relevancia en su vida cotidiana. Según una encuesta de opinión realizada en 2018, cerca de las 2/3 partes de la población ven a Mussolini como una figura negativa. Señalan, tal y como ocurre en el resto del mundo, el papel que desempeñó personalmente como causante de la guerra, el sufrimiento y el desastre de su país y, más allá de sus fronteras, también a algunas regiones de África y de Europa.